A lo largo de la hora que tenemos para hablar de este tema, yo les voy a plantear cuáles son las cuestiones que a través de la investigación, no solo de las monedas, sino también a través de la investigación arqueológica de los textos literarios, hemos ido pudiendo conocer la diversidad de numerario que en la península ibérica se emitió entre el siglo VI a.C. y vamos a ir hasta lo que podemos decir que es el final de las amoneraciones nativas o autóctonas, hasta que se impone la moneda romana, y por lo tanto nos vamos a ir hasta el siglo I a.C. Como luego verán, se produce un cambio muy importante en todo el sistema monetario a partir de época imperial, que además dentro de este ciclo ha sido objeto de una conferencia que ha tratado precisamente el tema de la moneda romana desde sus orígenes a lo largo del tiempo. Vamos a ver también que, los pueblos autóctonos, que ya van a ver que fueron muy diversos, no hay una homogeneidad cultural durante el tiempo que vamos a transcurrir a lo largo de esta conferencia, entre ese siglo VI a.C. y siglo I, antes de que empiece a haber moneda, tuvieron, como otras culturas del Mediterráneo, una etapa premonetal que sin duda primero fue el trueque, pero que enseguida fue el metal, por las características físicas que tiene, porque es fácil de transportar, porque es fácil de dividir, porque tiene un valor intrínseco, que es el propio metal. ¿Y cómo hemos sabido esto a través de la arqueología? Pues miren, poco a poco en las excavaciones arqueológicas hemos empezado a localizar lo que se conocen como tesoros premonetales, en los cuales, como ven ustedes, hay tortas de metal, hay anillos fragmentados, pero junto a ellos hay platos de balanza, que por lo tanto por eso es metal pesado, y también hay ponderales, para saber si tenían que comprar, imagínense, un buey, pues cuántos kilos de plata necesitaban. La fase del metal pesado y contado, que lo conocíamos perfectamente en otras culturas del oriente del Mediterráneo, como les decía, la arqueología poco a poco ha ido evidenciando que fue exactamente igual, que este fue el antecedente a nuestras primeras monedas. Incluso, como verán, hay muchas zonas, sobre todo de la parte más occidental de la península, que mantuvieron el uso del metal y sobre todo de la plata hasta prácticamente época de Augusto, es decir, que vamos a ver que hay zonas que verdaderamente la inclusión en una economía monetal se produjo de forma muy tardía. Los primeros contactos que tuvieron la península ibérica, que como ven en este mapa, no hay una unidad cultural, no hay una unidad política, no hay una unidad administrativa, sino que es todo un rompecabezas de distintos pueblos que lo primero que vieron, sobre todo todas esas áreas de la costa mediterránea, desde el sur de Francia hasta lo que es el estrecho de Gibraltar, la llegada de comerciantes, tanto griegos como fenicios, púnicos, y esas gentes traían con ellos sus monedas, y de esa forma, sobre todo en todas las que son las ciudades situadas en la costa, empezaron a tocar, a ir viendo estos discos metálicos que ya no eran lisos, sino que tenían, tanto en el anverso y en el reverso, unas imágenes garantizadas por la autoridad emisora, que es lo que hace que un simple objeto de metal pase a ser una moneda. También tenemos una fuente de información riquísima, porque la epigrafía
en concreto estas láminas que ven de plomo, que se han encontrado en todo lo que es la costa mediterránea. Aquí les traigo una lámina de plomo encontrada, por ejemplo, en Ampurias, que están escritas en unos casos en griego, otros en ibérico. Nos hablan de compras que se hacían en las que, por ejemplo, en el plomo de Pesmao, como ven en el texto, mencionan la compra de un producto en Emporion y el traspaso de una carga que se paga con moneda, y esa compra se hace delante de íberos. Y los íberos es como normalmente conocemos a estos distintos pueblos que habitaban ese entorno desde el sur de Francia hasta el mediodía peninsular. Luego lo veremos. Por lo tanto, como ven, esos fueron los primeros contactos con que la moneda empezaba a servir para hacer transacciones comerciales, muchas veces muy relacionadas con la vida cotidiana, y que eso se reflejaban en este tipo de documentos que conocemos como cartas comerciales. También las primeras ciudades, por lo tanto, que emitieron moneda en nuestra península fueron precisamente las primeras colonias griegas en el nordeste peninsular. Es el caso de la ciudad de Emporión, la actual Ampurias, que empieza a emitir moneda a finales del siglo VI a.C., y tienen ustedes en la parte superior lo que fueron las primeras emisiones de este tipo de numerario, que para que ustedes lo reconozcan, sobre todo enlazando con la conferencia que dio el profesor Adolfo Domínguez Monedero, son, como ven ustedes, monedas que tienen un tipo en el anverso, pero el reverso tienen un cuadrado incluso, que es la huella dejada por el sistema de fijación del cospel, de la lámina metálica antes de ser acuñada, en el yunque. Esto es lo que está sucediendo en estos mismos momentos, pues desde las costas griegas de Asia Menor, pasando por toda la Hélade, pasando por toda la zona de la Magna Grecia, y un entorno tan cercano a Ampurias como es la ciudad de Massalia, la actual Marsella, está realizando exactamente lo mismo. Son pequeñas piezas de plata que poco tiempo después, como ven, empezarán a llevar no solo un anverso, sino que llevarán también un tipo de reverso, y se empieza a incluir las iniciales, las dos primeras letras del nombre del lugar de emisión o bien de los habitantes. Ahí ven una epsilon y una mi, que son las dos primeras letras del nombre de Emporium. Fíjense el cambio que se produce, porque están emitiendo dentro de un sistema monetal griego, por eso son monedas coloniales griegas emitidas en la península ibérica, que al principio son pequeñas piezas. La unidad monetaria griega es la dracma y el divisor es el óbolo. Una dracma son 6 óbolos, por lo tanto son monedas muy pequeñas, pero enseguida, a comienzos del siglo III a.C., esta ciudad empieza a emitir lo que podemos decir ya una moneda fuerte, una unidad que es la dracma, y fíjense que empieza a fijar no solo sus tipos, empieza a ver una cabeza femenina que probablemente, no tenemos textos que nos lo digan, pero indudablemente se trata de una divinidad griega vinculada con esta ciudad. Delante de ella aparece ya completo, en este caso, no el nombre de la ciudad, sino el nombre de los habitantes. Emporión, es decir, es un genitivo de los ampuritanos, pero es que esto mismo es lo que estaban haciendo en el resto del Mediterráneo, en todas las polis griegas que estaban amonedando en este momento. Y en el reverso
aparece un tipo que recordarán también por la conferencia del profesor Mora, que los cartagineses utilizan mucho la imagen del caballo como tipo iconográfico. Bueno, esto es una estrategia por parte de la ciudad de Ampurias. En esos momentos, recuerden que se está produciendo la pugna por el control del Mediterráneo entre griegos y púnicos, y en esos mismos momentos la balanza parece que se estaba inclinando en un principio hacia los púnicos, hacia los cartagineses, y por eso estratégicamente ellos sitúan esa imagen del caballo. Tienen que tener en cuenta que la moneda es utilizada como sus iconos como elemento propagandístico del poder. Es algo que hemos perdido hoy. Hoy prácticamente no miramos nuestras monedas, pero en la antigüedad la imagen que enseguida el gobernante, la ciudad quería que los ciudadanos conocieran, la mejor manera era a través de estas piezas, porque van de mano en mano, circulan, son aceptadas y por lo tanto quieren que en esas imágenes aparezca su divinidad y un mensaje. En este caso, el mensaje que está emitiendo en el caso de Ampurias, pues es tomar un cierto partido hacia los cartagineses. Veremos que cuando se fija un icono, cuando la ciudad toma conciencia política de sí misma, fijan los tipos y ya prácticamente se mantienen casi inalterables a lo largo del tiempo de emisión. No solo fue Ampurias, sino que la otra colonia griega en el nordeste de la península ibérica es Rode, la actual Rosas. Y un poco después, hacia finales del siglo IV a.C., va a emitir esta bellísima dracma que, como ven, en el anverso también encontramos una divinidad, la cabeza de una divinidad, vinculada lógicamente con la diosa protectora de la ciudad de Rode. Ven que exactamente igual tienen la leyenda que hace referencia a los de Rode, Rodetón, de nuevo un genitivo plural, y en el reverso un tipo parlante, lo que en numismática denominamos así porque es que aquí lo que están viendo es una rosa. Y es, por lo tanto, haciendo referencia al topónimo, al nombre de esta ciudad. Por lo tanto, Emporion y Rode fueron las dos primeras ciudades de la península ibérica que empezaron a emitir moneda, pero tenemos que decir que aunque fueron monedas de la península ibérica, estamos en un entorno colonial, no fueron los íberos los que emitieron esas monedas. Pasa lo mismo con otra zona de la península ibérica, para que vean los precedentes, que es Ebusus, la isla de Ibiza, y Gadir, la actual ciudad de Cádiz. En este caso son ciudades de raigambre semita y empiezan a emitir moneda tanto de plata como de de bronce, en la primera mitad del siglo IV a.C. Indudablemente volvemos a decir que son monedas que son además en este caso anepígrafas, es decir, que no llevan, a diferencia de las griegas que hemos visto, no llevan ninguna leyenda que identifique la ciudad emisora, pero nadie las va a confundir, porque Gadir hace alarde de la divinidad protectora del dios totémico de la ciudad, que es Melkar en el anverso y, como ven, y en el reverso la representación de los atunes, a los cuales nos referiremos más adelante. Salvo estos precedentes, tenemos que decir que la primera ciudad realmente autóctona, ibérica, que empieza a emitir moneda, es la ciudad de Arsé, la posterior Sagunto, en lo que hoy es la provincia de Valencia. Siguen un patrón monetal griego y empiezan a introducir, en este caso, primero un tipo que seguramente es una representación de Apolo, y en el reverso un radio en el cual van circunscribiendo algunas letras
que identifican, como ven ustedes, Arsesken, ahora comentaremos el ibérico, el nombre de la ciudad o de los habitantes. ¿Y por qué Arse? ¿Por qué Arse fue la primera ciudad que emitió, ibérica, que emitió moneda? Pues la arqueología y también los textos literarios nos dicen que la ciudad de Arse en el siglo IV a.C. era un gran centro comercial en el cual estaban teniendo amplias relaciones con todas las polis griegas del Mediterráneo y por lo tanto vieron las ventajas que era el tener una monedización propia y por eso empiezan un poquito después de lo que lo había hecho la ciudad de Ampurias y la ciudad de Rode. Salvo estos casos, el gran incentivo económico que supuso la Segunda Guerra Púnica con la presencia tanto del ejército cartaginés como del ejército romano desplazado en la península ibérica es lo que va a cambiar el paradigma de la monedización autóctona en la península ibérica. Aquí tienen dos mapas en los que en uno ven ustedes las principales campañas militares de esta Segunda Guerra Púnica y en el otro tienen una representación de los distintos tesoros o, si quieren, ocultaciones monetales que se producen con motivo de esos conflictos bélicos. Indudablemente, si lo superponemos un mapa y otro, coinciden. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente todas estas poblaciones empezaron a ver de forma habitual dos tipos de numerario. Por un lado, la moneda romana, la moneda que desde Roma se manda a la península ibérica para financiar la guerra, pero también se empieza a acuñar moneda en la propia moneda romana, en la propia península ibérica, y animan además a la acuñación local. ¿A qué ciudades? Aquellas que tomaron partido por los romanos en el conflicto bélico. ¿Qué ciudades? Pues en este caso Emporion, que había participado y toma partido por el mundo romano, empieza a emitir, y por eso les llamo la atención, lo que van a ser la imagen cambiante de esta ciudad en función de hacia dónde se dirigen sus intereses políticos. Fíjense cómo en este caso ya vemos que Emporion, que antes tenía esa imagen del caballo, lo ha cambiado hacia una imagen de un Pegaso, que es el tipo que va a permanecer ya hasta el final de la monedización ampuritana, hasta ese momento que hemos dicho del siglo I a.C. Pero también esta ciudad de Arse, que la habíamos empezado a ver a emitir moneda, también va a acuñar dracmas y octavos, como ver, con distintos iconos que van a servir también para financiar por parte del bando romano esta Segunda Guerra Púnica. Otra ciudad que empieza en estos momentos por ese incentivo de la acuñación es la ciudad de Saiti, Játiva, la actual Játiva. Y fíjense que el icono, si ustedes vieran estas monedas, no ven que no llevan ningún tipo de leyenda o que empiezan a llevarla, como ven en alguna de las emisiones. Si quitáramos esa escritura ibérica, podrían pasar perfectamente por tipos romanos, la representación de un águila. Esto lo vemos en el caso de la moneda romana, pero el bando cartaginés realiza estas bellísimas emisiones que conocemos como moneda hispano-cartaginesa. Es la primera vez y la única que se va a emitir moneda de oro, de plata y de bronce, con esos tipos tan iconográficamente tan ricos, porque van desde representaciones de un barco de guerra, la imagen del
elefante que representa el poder, por un lado marítimo y por otro lado terrestre del ejército cartaginés, y al mismo tiempo dos ciudades que son partidarias de los cartagineses, que están por lo tanto colaborando en la financiación de este conflicto bélico, que van a ser Gadir y Ebusus, esas dos ciudades que habían empezado también a acuñar con anterioridad a este momento de la Segunda Guerra Púnica. Por lo tanto, podemos decir que realmente hay una gran masa monetaria circulando en todo este entorno del Mediterráneo, de la zona de Andalucía, allí donde se estaba desplazado el ejército, allí donde tuvieron lugar las grandes batallas de la Segunda Guerra Púnica, y podemos decir además que es tal la masa de plata que en esos momentos se emitió, que es prácticamente alcanzaría, como ven ustedes, unos 174 o 175 kilos, más o menos son las estimaciones, y fíjense, contrastando esta información con lo que nos dicen de los botines de guerra que se llevaron a Roma, pues que saben que los romanos fueron los victoriosos de esta Segunda Guerra Púnica, transportaron entre el año 199 y el año 180 a.C., según nos dice Livio, unos 182.000 kilos, que como ven es prácticamente lo mismo que las estimaciones que a través del estudio que se han hecho de los tesoros monetales de este periodo prácticamente son las mismas cantidades. Por eso les decía que es la primera vez que realmente en la península ibérica, en esa zona del Levante y de Andalucía, la población autóctona empieza a ver de forma muy frecuente moneda y el uso de la moneda y el manejo de la moneda, y por lo tanto a ver las ventajas que tenía. Esto produce que a partir, por lo tanto, de finales del siglo III, cuando ya Roma sale victoriosa y por lo tanto decide asentarse en la península ibérica, manda a dos pretores que divide ya Hispania en dos provincias, la provincia citerior y la provincia ulterior. Va a ser el momento de la mayor eclosión de moneda, o mejor dicho, de ciudades que emiten moneda a lo largo del siglo II y del siglo I. Aquí tienen una instantánea y lo que quiero que vean es, por un lado, las presencias, pero también las ausencias. Fíjense que toda la zona más occidental de la península ibérica no a moneda. Es lo que les decía antes, que hay todavía zonas que siguen utilizando el metal al peso, el metal contado, y que de hecho, por ejemplo, Estrabón nos dicen que en la zona de la meseta se siguen pagando productos con láminas metálicas, que no se utiliza en la moneda. Por lo tanto, hay una gran concentración de ciudades emisoras, como ven ustedes, por un lado en la zona del nordeste peninsular, muy, como verán, emparentados con lo que había sido la primera área de emisión de numerario en la península ibérica, toda la zona de la Celtiberia, es decir, al sur del río Ebro, parte de la meseta, y fundamentalmente, como ven ustedes, Andalucía, lo que es actualmente la zona andaluza, tanto la alta como la baja Andalucía. El número de ciudades que en estos momentos están emitiendo moneda son más de 200 ciudades, y esta es una riqueza informativa muy rica, muy amplia, porque de esos momentos, cuando nosotros excavamos, no solemos encontrar niveles cronológicos de ese periodo. Normalmente, y si ustedes visitan muchas de las ciudades romanas, Mérida, Córdoba, lo que ven ustedes son las ciudades imperiales, las ciudades de época de Augusto, de época de Tiberio, pero estamos en estos momentos en 2 siglos antes, y muchas ciudades que hoy conocemos que existieron en la península ibérica lo sabemos, como van a ver ustedes, gracias a
las monedas. Tengo que decir que esto no es que se está produciendo todo el tiempo. Esta es una instantánea de lo que a lo largo del siglo II y I se va a emitir, pero no todas las ciudades emiten al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo tengo que referenciarlo con lo que está sucediendo en el Mediterráneo, tengo que decir que en la península ibérica el fenómeno monetal es un fenómeno tardío. Es lento, es un proceso que no tiene parangón con lo que sucedió, por ejemplo, en Grecia o lo que sucedió en Italia. Por lo tanto, es algo paulatino y que desde luego tiene un antes y un después, que es el siglo III a.C., finales del III, con la Segunda Guerra Púnica y con esa familiarización con el numerario que financió este conflicto. Otra riqueza informativa que tienen las monedas. Roma no impone, no dice a partir de ahora todos tenéis que hablar latín y todos tenéis que escribir también en latín, sino que respeta, hace toda una estrategia, de decir que se den cuenta que es mejor ser romano, pero mientras tanto no voy a imponer, y por eso vamos a encontrar que en el siglo II y en el siglo I, en la península ibérica, se está escribiendo en griego, se está escribiendo en fenicio, se está escribiendo en ibérico, en celtibérico, en sublusitano y en latín. Y aquí tienen una representación de distintas monedas que vamos a ver ahora, en las que esas leyendas que identifican el lugar de emisión aparecen en caracteres de estas distintas escrituras. Por lo tanto, es una riqueza informativa la moneda para el conocimiento también de nuestras escrituras. ¿Y qué es lo que aparece en estas leyendas monetales? Lo más habitual son los nombres de las ciudades, pero también los gentilicios. Yo les he dicho que ya los griegos no escribían el nombre de la ciudad, sino que se referían a los habitantes, de los ampuritanos. Por eso vamos a ver que muchas emisiones monetales autóctonas siguen nombrando a estos habitantes. Ilipense y la ciudad es Ilipa, pero de los ilipenses son los habitantes. Eso lo vamos a ver que es muy habitual en la monedación de estos momentos del siglo II, I a.C. También aparecen antropónimos, nombres que nosotros normalmente solemos denominar los nombres de magistrados, es decir, esa élite cívica que está al mando de esa ciudad, que al mismo tiempo está controlando las emisiones de monedas y que encontramos sus nombres normalmente en los reversos. Y también hay marcas de emisión, como ven en el último caso, que sirve para diferenciar las distintas producciones realizadas por un mismo taller, por una misma ciudad. Y ven que en algunos casos aparece una marca, en este caso es CO, el signo CO, que está diferenciando dentro de la producción de un taller una emisión determinada. Bueno, pues ¿esto para qué sirvió? Pues a mediados del siglo pasado, es decir, hacia los años 40, Gómez Moreno se dio cuenta que había muchísimas monedas en la península ibérica de estos momentos, del segundo I a.C., que escribían en el anverso el nombre, el topónimo Gili, y en el reverso lo mismo, pero en caracteres ibéricos. Aquí tienen el nombre escrito en ibérico y debajo tienen la transliteración. Esto les sirvió para, como ven ahí tienen una ficha de estudio de esas escrituras, les sirvió para ir atribuyendo valores fonéticos a cada uno de estos signos. Esto les sirvió para darse cuenta que las escrituras que se estaban utilizando en la península ibérica no eran alfabetos puros ni eran escrituras silábicas puras, sino que tenían una composición mixta, una serie de signos de carácter silábico y otros de carácter alfabético. Es lo que llamamos los semisilabarios palohispánicos. Bueno, pues esta
podemos decir que las monedas autóctonas son nuestras piedras rosetas para el conocimiento de las escrituras. Por lo tanto, no vean las monedas como simples piezas metálicas, véanlas también como un documento epigráfico que sirvió para conocer nuestras escrituras, todas aquellas que utilizamos anterior a la escritura latina. Vamos a ver que hay una marcada diferencia por parte, indudablemente, de Roma, de política monetaria. Yo les he dicho que hay dos provincias, la Citerior y la Ulterior, y en la Citerior se va a monedar tanto en plata como en bronce, tanto por talleres ibéricos, ciudades ibéricas, como por ciudades celtibéricas y otros pueblos del noroeste de la península ibérica. Esto va a ser muy distinto a la provincia ulterior, que solo va a monedar en bronce. Indudablemente la política, por lo tanto, romana fue distinta, a pesar de que, como saben ustedes, la riqueza metalífera peninsular está en el sur, no está en el norte de la península. Bueno, pues después de todas esas acuñaciones que realizan las poblaciones autóctonas durante la Segunda Guerra Púnica, que prácticamente fueron un taller, un número de unas 125 ciudades las que empiezan a emitir, se reducen paulatinamente en el nordeste a 21, es decir, se producen, para que vean, una retirada por un lado de numerario, y empiezan a acuñar, pero ya de forma progresiva y de forma muy reducida. Son los conocidos denarios ibéricos, que aquí tienen una panorámica de lo que son estas emisiones monetales, que en un primer momento les pueden parecer a ustedes que son todas muy parecidas, es decir, en el anverso una cabeza masculina, indudablemente una divinidad, y en el reverso el conocido jinete ibérico. Pero este jinete ibérico aparece representado unas veces con palma, otras veces en 2 caballos, otras veces con lanza, otras veces con espada. Esto evidentemente, que lo vemos no solo en la plata, sino lo vemos exactamente igual en el bronce, lo utilizan en las unidades del sistema monetario. En los divisores, que lo tienen en la parte inferior, fíjense que los tipos, en cambio, son más variados. Es decir, ellos fijan una imagen, que es la imagen del jinete en el reverso, que lo vemos en casi todos los talleres monetales, y que indudablemente están representando la élite ecuestre. Pero la riqueza informativa de estos tipos la podemos contrastar con lo que sabemos a través de otros elementos de la cultura material. La rica orfebrería que nos han dejado todas estas culturas, tanto ibérica, celtibérica, como estas fíbulas, estos torques, estos collares rígidos, si ustedes se dan cuenta, cuando se observa de forma detenida los elementos que adornan a estas cabezas masculinas, vemos precisamente estas representaciones de esas fíbulas, de esos collares. Por lo tanto, nos ha servido también para conocer no solo los elementos de forma aislada de estas piezas de joyería, sino también cómo los portaban y cómo las representaban en las monedas. Igualmente, lo podemos ver en todo lo que es la cerámica, tanto ibérica como celtibérica, lo que representaban estos jinetes, en las terracotas, en los esbotos y toda la panoplia de armas que los restos arqueológicos nos han proporcionado, la famosa falcata ibérica, como ven en la parte inferior, que cruzando la información entre lo que vemos en las monedas con los objetos, vemos que por lo tanto están representando algo que para ellos es la máxima representación de esa casta militar que representa a estas élites de estas ciudades ibéricas y celtibéricas. Fíjense si representa tanto en la cultura ibérica y de la península ibérica, que ese jinete
Ustedes lo han utilizado en los famosos céntimos de peseta o en las monedas que se acuñaron, monedas conmemorativas con las Olimpiadas. Tienen en el reverso, por un lado, esa representación del jinete con palma, como lo estaba haciendo exactamente igual la ciudad de Secaiza, y tienen ustedes una moneda de 10 céntimos de peseta con el jinete lancero, que es exactamente lo mismo que ven en este denario de la ciudad de Volscan, la actual Huesca. Es ese recuerdo a lo que había significado esta imagen de esta élite ecuestre. Como les decía antes, a nosotros hoy los iconos monetales nos pasan desapercibidos, pero para un íbero, para un celtíbero, veían representada su máxima autoridad en estas monedas y por eso se recuerdan en estas emisiones conmemorativas de la Olimpiada y en la peseta. Pero no todo eran jinetes, no todo eran cabezas masculinas de divinidades, y aquí les traigo como algunas ciudades que incluso habían amonedado en época muy temprana empiezan a cambiar sus tipos. Les traigo el caso de Arce, o el que, aunque había emitido moneda con tipos que pueden ser de la misma raigambre cultural que las cercanas ciudades ibéricas del nordeste, con la representación del jinete, fíjense que también aparecen estas emisiones que llevan en el reverso una proa de un barco y en el anverso una divinidad, que yo se lo he cruzado con los tipos iconográficos que realmente están imitando, y son las emisiones romanas, la diosa Roma en el anverso y la proa del barco en las emisiones de bronce. Es decir, que no tenemos que ver una única unidad iconográfica en la moneda de la Citerior, que es normalmente el cliché que en un primer momento puede a ustedes haberle aparecido cuando yo les he mostrado toda esa imagen, sino que también hay toda una variedad iconográfica que en muchos casos empiezan a introducirse los iconos romanos. Pero también les llamó la atención con la inclusión, en este caso, en los anversos de las monedas de Arce, lo que antes les comentaba, nombres, en este caso antropónimos, de lo que serían los magistrados monetales, escritos en caracteres ibéricos. Por lo tanto, también es una manera de conocer cómo estaban gobernadas estas ciudades. El caso de Saiti, que también lo habíamos visto entre estas primeras ciudades ibéricas que empiezan a monedar, y cómo de esos primeros tipos cambian hacia lo que hemos dicho que es el más habitual del jinete lancero, jinete con palma, pero que también empiezan a emitir moneda de bronce de poco valor, lo que normalmente conocemos con divisores, con otros tipos. Lo digo porque la imagen que normalmente se presenta es de la homogeneidad iconográfica de la Citerior, y cuando uno empieza a arañar un poco entre los distintos tipos monetales, vemos que es mucho más rica y por lo tanto mucho más informativa. Otras ciudades que empiezan también en estos momentos a acuñar muy cercana a lo que había sido la ciudad de Ampurias es Untica, en este caso el nombre de los habitantes, Untiquesquen, en genitivo plural, sería de los habitantes de Untica, y en este caso, como están tan cerca de Emporion, fíjense que aparece como tipo la imagen de un Pegaso en el reverso, haciendo por lo tanto referencia a ese icono de la moneda más potente del nordeste, que es la de la ciudad de Ampurias. Muy distinto es la monedación del sur, de la provincia ulterior. La primera diferencia es que no se emite moneda de plata. La única ciudad que va a emitir plata, y que lo había hecho con motivo de la Segunda Guerra Púnica, que es Gadir,
dejó de emitir moneda de plata, ya solo emitirá bronce, y el resto de las ciudades que ven ustedes ahí, más de 100 ciudades emisoras, lo harán siempre en bronce. Es, por lo tanto, como les decía, una política diferenciada entre una y otra. Los tipos, aquí vamos a analizar algún caso porque no podemos detenernos en todas las ciudades, pero yo quiero que vean ustedes la gran diferencia iconográfica con lo que hemos visto en el caso de la provincia de Citerior. Tipos muy variados, en el anverso representación de distintas divinidades, tanto masculinas como femeninas, y en los reversos distintos iconos que indudablemente nos están hablando de las distintas riquezas económicas de toda esta provincia. Es un panorama tan rico, tan variado, que es uno de los elementos, como les decía, para profundizar en el emblema cívico de todas ellas y el mensaje que han querido transmitir estas ciudades. Vamos a analizar algún caso. Indudablemente Gadir desde un primer momento, escoge el tipo de Melkar, el dios tutelar de la ciudad, el icono de los atunes. Indudablemente está haciendo referencia, por un lado, al dios protector, pero al mismo tiempo protector también de su economía. Son las famosas salazones, el famoso garum, que la arqueología ha demostrado a través de la excavación de numerosas factorías de salazones, tanto en el entorno de la propia ciudad de Cádiz como de toda la bahía, y tienen ustedes aquí una superposición en este mapa de la dispersión del numerario de Gadir por toda la península ibérica y también por el norte de África. Este mapa es exactamente igual que es el de la distribución de las ánforas. Saben ustedes que las ánforas eran las latas, donde se transportaban estas salazones. Y es que realmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las ánforas los sellos que identifican a estos productores, fíjense si nos recuerdan a las monedas, que en este caso el sello que aparece en esta cartela circular, que ven ustedes aquí, es prácticamente lo mismo que vemos en las monedas. Son tipos, por lo tanto, que están inspirados indudablemente, por lo tanto, el escoger este icono para las monedas está indudablemente relacionado con la base de la economía salazonera gaditana. Pero la imagen de Melkar se proyecta a otras ciudades del entorno del mediodía peninsular, Carisa, Sexi, Salacia, unas veces con el tipo de Melkar, otras veces con los propios atunes, pero porque esta moneda la moneda de Gadir está circulando, es una moneda de prestigio, está circulando por todo el mediodía peninsular y la imitan, la copian. La pregunta sería, ¿y realmente en todas estas ciudades que tienen esta representación del dios Melkar está contrastada esa información para saber que hubiera culto a Melkar Heracles? Pues hay veces que tenemos el dato a nivel arqueológico, a nivel literario, pero otras veces no. Pero desde luego el hecho de que lo representen en estas monedas quiere decir que para ellos sí que debía de tener ese significado de su divinidad tutelar. Una de las ciudades más importantes del mediodía peninsular va a ser Cástulo. En la zona de Lilares, Cazorla, indudablemente esa zona rica en minería, la galena argentífera, que ya había sido explotada por los cartagineses y que indudablemente los romanos siguieron explotándola, y va a ser una de las primeras ciudades en que va a emitir numerario. Aquí tienen esa imagen, en este caso con una leyenda también en caracteres palohispánicos, en este caso no ibérico del Levante, sino ibérico meridional. Es el icono representativo, es la esfinge, pero yo me quiero referir en el caso de Cástulo a que fue tal la dispersión de numerario que en otros entornos mineros, como puede ser la zona
de Río Tinto, que es una zona que no emite, en este caso, moneda, imitan las monedas de Cástulo. Y aquí tenemos en una excavación arqueológica que se produjo en las minas de Río Tinto este pequeño tesorillo de imitaciones de Cástulo. En estos momentos está llegando muchísima población itálica a la península ibérica para la explotación de las minas y este va a ser el tipo de numerario que se utiliza para el transporte del metal, para los pagos que eran necesarios probablemente a los jornaleros que explotaban estas minas y, por lo tanto, al final se trata de un numerario que circula ampliamente en las distintas cuencas mineras del mediodía peninsular. ¿Y esto por qué lo sabemos? ¿Que circula tanto? Pues ahora son de estas curiosidades que tiene la numismática. Aquí tienen una representación de lo que es la necesidad de numerario. O yo imito la moneda o bien tengo tanta necesidad de acuñar que no tengo por qué fabricar un cospel y acuñar, sino que cojo una moneda que está circulando y reacuño, vuelvo a acuñar sobre ella. Y son de las curiosidades porque, como les digo, aquí tienen una reacuñación de Cástulo, que ven ustedes la esfinge perfectamente, pero ven en la parte inferior el tipo de la moneda que están reacuñando, y es una moneda de otra ciudad que vamos a ver ahora, que es Obulco. No tienen tanta necesidad de numerario que no pueden fabricar nuevos cospeles, les es más rentable coger el tipo de moneda que estaba también circulando y volverla a acuñar. Y no tienen ni siquiera la precaución de borrar los tipos de la otra ciudad, sino que reacuñan encima. Esta es una riqueza informativa para nosotros valiosísima, porque por un lado nos da ese dato de la necesidad que tenía en las minas de numerario, pero también de que por las minas no solo circulaba la moneda de Cástulo, sino que también circulaba otras monedas, en este caso de la ciudad de Obulco, que está muy cercana, muy próxima también a Linares, que es la actual Porcuna, como vamos a ver. Pero fíjense si esa relación es tan intensa de la necesidad minera de acuñar, que les traigo estas curiosas monedas contramarcadas. Aquí tienen una moneda de Quese. Quese es la posterior Tarraco, la actual Tarragona. Que lo ven ustedes la leyenda en el reverso, pero en el anverso, que es lo que me interesa, ven que sobre el cuello de esa cabeza masculina aparece punteado unas S y una C. Son las siglas de la Societas Castulonensis, es decir, de la sociedad minera que estaba explotando. Por lo tanto, no solo tienen su propio numerario, no solo se imita, sino que otras de las maneras de obtener moneda para la explotación es contramarcar el numerario que está circulando. Evidentemente, esto lo sabemos porque no solo aparecen estas siglas en las monedas, sino fíjense que en los precintos de plomo, los precintos son los que sellaban los sacos que portaban las monedas, aparecen exactamente las mismas siglas, las mismas letras, SC, o en un pondus, también de plomo, aparece las siglas de esta misma Societas minera, para que vean que evidentemente en este caso fue esta sociedad minera la que hizo, ante la falta de numerario, ante la necesidad de numerario, contramarcó estas monedas de Quese y de Tirquesquen que estaban circulando por estos distritos mineros para reducirlas a un entorno de sus necesidades para los pagos en estas explotaciones mineras. Les he mencionado antes que una ciudad cercana a Cástulo es la ciudad de Obulco, la actual Porcuna, en la provincia de Jaén, y en este caso, fíjense un tipo tan distinto, ven una cabeza femenina
que hay que leerla conjuntamente con el reverso, en el que aparece una espiga, un arado y la leyenda Obulco, o bien en caracteres latinos o bien en caracteres ibéricos meridionales, la antigua Ivolca. Esto es haciendo evidentemente alusión a la riqueza agrícola cerealística que está constatada además a través de las excavaciones arqueológicas, porque en esa zona de la campiña jienense se han excavado silos de gran capacidad, que por lo tanto no era solo cereal para abastecer a sí mismo, sino abastecer probablemente al propio ejército romano. La ciudad de Obulco tiene además la característica de que empieza a poner en los reversos los nombres enseguida de la étilite, de los magistrados monetales, siempre en parejas, Situbolai, Urcail, Becoequi, Botilcos, y que luego, como les decía, se trataba de no imponer, sino de convencer, y que cada vez se fueran romanizando y que cayeran hacia los hábitos y las costumbres romanas. Y fíjense que avanzada ya la monedación de Obulco, aparece en una de sus emisiones nombres de magistrados latinos, L. Aimil, M. Iuni, con la abreviatura del cargo A y D, de Diles. Vemos, por lo tanto, la propia evolución que va a tener la ciudad de Obulco a través de sus distintas emisiones y cómo va sustituyendo la utilización de la escritura ibérica propia hacia la plena utilización del latín. Esta ciudad emite muchísimo numerario, tanto en unidades como en cuartos, mitades, y fíjense la rica iconografía que llevan. Es de las pocas que utiliza también la representación del jinete lancero que hemos visto en la citerior. Pero lo interesante es que va a ser Obulco, como produce tantísima moneda, le hemos visto que va a ser soporte de acuñaciones de aquellas ciudades que necesitan emitir moneda de forma rápida. Y aquí lo ven, que reacuña sobre moneda hispánica e incluso se reacuña, y esto es un dato informativo muy rico, reacuñan sobre moneda romana, es decir, que ven en la parte superior una proa de un barco y un Hanovir fronte, que son los tipos que son los propios del numerario romano, es decir, que no solo son ciudades hispánicas las que reacuñan sobre numerario de Obulco, sino que también la propia Roma, que está también emitiendo en la península ibérica, es un dato evidentemente excepcional, también reacuña sobre este abundante numerario de esta ciudad. Y no solo eso, sino que esta imagen se expande por Andalucía, por lo que hoy es el territorio andaluz, y ahí tienen un mapa de todas las distintas ciudades que van a poner como tipo, van a escoger como tipo las espigas o bien esta representación de esta cabeza femenina, desde luego una diosa de la fecundidad, de la fertilidad. Ahí tienen el caso de Abra, de Julia, que prácticamente, si lo ven, podríamos decir que son los mismos artesanos, abridores de cuños, los que hacen esta moneda de Obulco y esta moneda de Julia. Probablemente eran artistas itinerantes que se trasladaban de una ciudad a otra para fabricar moneda, pero lo que nos está diciendo, sobre todo, toda esta riqueza informativa, cuando lo cruzamos con otros datos arqueológicos, hoy sabemos que en la zona de Torreparedones se ha excavado un santuario ibérico y posteriormente romano, en los cuales han dado una riqueza informativa a base de pequeñas esculturas que representan fundamentalmente estas diosas de la fecundidad y de la fertilidad. Es decir, es una diosa que tuvo su entorno de culto en toda esta área geográfica que probablemente empieza por la ciudad de Obulco, pero que luego se extiende a otras áreas. Es lo que luego aparece
en una escultura ya del siglo I a.C., que en este caso además en la cabeza, aquí tienen el detalle, aparece una inscripción Dea Caelestis, la diosa del panteón romano, que va a ser luego la diosa Juno. Es una diosa de la fecundidad, de la fertilidad, que en este caso no podemos ponerle nombre porque los textos no nos lo han dado, pero que podemos hacerla prácticamente asimilable a esa diosa Juno del mundo romano, a esa Perséfone griega o bien a esa Tanit del mundo púnico. Otra ciudad para Iltiraca, en la zona de Úbeda la Vieja, en la provincia de Jaén. En este caso se lo he traído porque es un icono el que utilizan, sobre todo en el reverso, quiero que se fijen, que es la representación de un lobo, y en el divisor lo que aparece es un lobo atacando a una figura pequeña. Bueno, pues cuando se excavó este santuario, el santuario del Pajarillo, que es un monumento a un príncipe íbero, se representa precisamente la escena del héroe salvando a una persona de un lobo. Por lo tanto, tenemos que leer conjuntamente lo que están representando en estas esculturas del monumento del Pajarillo con lo que aparecen en las monedas, para que intuyan la riqueza informativa, que en muchos casos no tenemos datos monumentales, pero tenemos monedas y por lo tanto a través de los iconos de las monedas podemos acercarnos a las divinidades, a los cultos y por lo tanto a la sociedad donde circularon estas piezas. Otras producciones, ya les decía que no les podía presentar una a una estas, pero para que vean casos muy distintos. Carmo, la actual Carmona, Urso, la actual Osuna, pues emiten, como lo estaban haciendo estas ciudades de Cástulo, de Bulco, es decir, numerario de amplias y grandes unidades, mientras que una ciudad como Cartella, la primera colonia de itálicos fundada en la península ibérica, estratégicamente emite un numerario de pequeño valor que imita al numerario romano. Aquí tienen un semis, en que aparece una proa de un barco, exactamente igual que las monedas romanas, pero la leyenda nos permite identificarla, que es Cartella, es decir, que esta moneda está escogiendo tipos romanos. Y junto a ella, la propia Cartella está emitiendo unos iconos totalmente distintos, como puede ser el delfín, es decir, haciendo referencia a su ubicación geográfica, una ciudad costera, volcada hacia el mar, con unas ricas explotaciones salazoneras. Es indudablemente la lectura conjunta que hay que hacer de estas monedas. Soy itálico, pero al mismo tiempo soy oriundo de Cartella y por lo tanto hago también alarde de mis propios iconos. La pregunta es, ¿y todas las ciudades que no emitieron y que son importantes, por qué no lo hicieron? Aquí tienen lo que luego va a ser la capital de la Bética, Córdoba. Córdoba emite de forma muy tardía y solo emite cuadrantes, moneda fraccionaria. Pero otras muchas ciudades, como puede ser Hispalis, la actual Sevilla, no a moneda, Itálica lo hace en época tardía, a partir de Augusto. Es decir, no tiene por qué significar la emisión de moneda ser una entidad cívica importante, porque hubo muchas ciudades que en estos momentos eran grandes urbes y no amonedan, y otras en cambio lo hacen y de forma muy puntual, que hay veces que son una emisión, 2 emisiones nada más. En muchos casos son de forma estratégica. Sabemos que en casos estaban situados en emporios comerciales y que ven enseguida la utilidad que tiene el uso de la moneda, pero otros no. Por eso les decía que es un proceso muy lento, el de la monetización en el mediodía peninsular. Pero junto con todas estas monedas también está llegando y circulando numerario romano, y aquí les traigo un mapa de tesoros de denarios romanos y de
denarios ibéricos, para que vean la distinta circulación que tienen unos y otros. Los denarios ibéricos fundamentalmente no solo se acuñan en la provincia citerior, sino que también circulan mayoritariamente en esa provincia, y en cambio los tesoros de denarios romanos se atesoran mucho en el mediodía peninsular, en esa zona en la que precisamente nos estaba emitiendo moneda de plata. Es decir, que siempre tienen que pensar que aparte de la producción autóctona, Roma abastecía de numerario tanto de moneda de plata como de moneda de bronce. Todo este panorama va a cambiar a partir de época de Augusto. Fíjense que no solo hay muchas ciudades que dejan de emitir moneda, sino que los iconos que a partir de ahora se van a representar utilizan un lenguaje claramente romano, y no podía ser de otra manera. En este caso, en el anverso, la imagen del emperador con su leyenda monetal que lo identifica, y en el reverso van a ser los que van a respetar los tipos para mandar esos mensajes más cívicos. Hay excepciones, y por eso se lo traigo, pero ciudades muy emblemáticas: Emporion, Gadir, Osca. Fíjense que no aparecen representaciones típicamente romanas, sino que se sigue representando como lo habían hecho en momentos anteriores. Ven ustedes el Pegaso, ven la representación de Melcar o ven la representación del jinete lancero. Pero la política ya monetaria es totalmente distinta, es un numerario ya plenamente romano. Nos quedan unas preguntas. Todo este numerario, ¿para qué sirvió? No hay una postura única que yo pueda responder sobre si realmente fue para atender pagos para una fiscalidad regular. Los datos que nos proporciona la numismática no nos permite decir que fue así, porque, como han visto, no todas las ciudades emitieron, muchas solo emitieron bronce, no todas emitieron suficiente numerario de plata. Por lo tanto, no podemos decir que sirviera realmente para pagar la fiscalidad. Y en estos momentos, sobre todo del siglo II y I a.C., probablemente no existía todavía un mecanismo regular para pagar con moneda al fisco. También la pregunta sería: ¿se utilizaron las acuñaciones nativas para el pago de las tropas? Es verdad que en muchísimos campamentos tanto numantinos como de las guerras sertorianas aparece muchísimo numerario, pero aparece tanto numerario romano, moneda romana, tanto en plata como en bronce. Y ven ustedes que, por lo tanto, no hubo un abastecimiento regular de moneda oficial a la península ibérica para el pago a las tropas, y el numerario de aquí, tanto en plata como en bronce, pudo servir perfectamente para todas otras necesidades que eran de avituallamiento, de vestimenta, que hacían los soldados en los campamentos. Pero realmente no podemos decir que se acuñó exclusivamente para pagar al ejército. Los datos arqueológicos nos dan que hay tanto numerario romano como numerario autóctono. ¿Y qué se podía adquirir? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Hay muy pocos textos que nos ilustren sobre los precios en estos momentos. Casi todas las fuentes de información que tenemos son muy tardías. Pero sí que hay algún dato, y yo les traigo aquí, por ejemplo, un fragmento de Polibio, en el que hay una lista de precios de productos agrícolas en la Lusitania. Están haciendo mención a unidades monetarias griegas, pero yo les he puesto ahí lo que equivalía, por ejemplo, un óbolo a 2 ases, a la unidad monetaria romana, y si ustedes ven los productos que tenían, pues prácticamente todo se podía pagar perfectísimamente con este numerario de bronce.
También ese texto de Polibio sobre el alojamiento y la manutención en una fonda de la Galia cisalpina nos dice que lo que costaba ese alojamiento y esa manutención era medio as, es decir, lo que llamamos o denominamos un semis, numerario de bronce. Por lo tanto, tenemos que pensar que estas masivas acuñaciones de moneda de bronce pues era para la vida más cotidiana, usos locales. Y también hay que decir, y con esto ya termino, que había otros muchos usos que se daban a las monedas y que en esto la arqueología nos informa. En muchas tumbas aparecen dispuestos sobre el cadáver monedas de bronce como elemento protector, como amuleto. Aparecen también muchas monedas perforadas que eran portadas en vida como un amuleto porque llevan la representación de la divinidad, formando parte de la joyería, como adornos. Actos votivos, son riquísimas las informaciones que nos dan de conjuntos monetales aparecidos no solo en lugares de culto, sino también en zonas productoras. Ahí tienen un ejemplo de un horno alfarero que se hace un acto votivo y fundacional en su construcción y se colocan dos monedas junto con algunos de los elementos que utilizaba para trabajar el alfarero. Por lo tanto, en la moneda de los pueblos ibéricos nos enseña política, economía, sociedad, religión, usos y costumbres que enriquecen, por lo tanto, muchísimo el panorama que nos da una simple moneda. Y nada más, muchas gracias.